Muy bien. Buenas tardes a todos, a todas. Los felicito por su asistencia. Qué bueno verlos. Ya, como les decía adelante, mucho ánimo para esta parte de fin de año que nos va quedando. ¿Ya? Y la idea de hoy es repasar, ¿cierto?, las falacias. ¿Ya? No sé si alguien recuerda qué son las falacias argumentativas, qué les parece la argumentación, según lo que vimos, repasamos en la clase anterior, qué era la argumentación, de qué trataba y qué pasa con las falacias, qué son las falacias. ¿Qué me podría contar un poco? ¿Quién dijo yo? ¿Qué son las falacias? Las ¿Recuerdan o no? calumnias, profe, mentiras. Mm, coloquialmente, o sea, de manera como cotidiana, se podrían asociar, sí, pero las falacias no son exactamente una mentira. ¿Quién me podría decir por qué las falacias no son una mentira? La falacia viene de la palabra falaz, que se asocia con algo falso, ¿ya? Pero no una mentira, ¿ya? En el sentido falso, pero lo vamos a ver nosotros desde el punto de vista de la argumentación como errores de argumentación. Ustedes saben que cuando una persona argumenta, ¿ya? ¿Para qué nos sirve la argumentación? A ver, eso tienen que tener claro primero. ¿De qué nos sirve argumentar? ¿Nos sirve o no nos sirve argumentar? ¿Sí nos sirve? ¿Y para qué nos sirve argumentar? ¿En qué situaciones argumentamos? Convencer. ¿Para ¿Nos sirve defender algo? para defender algo, defender nuestra opinión, para convencer a alguien sobre algo, para persuadirlo, en el sentido de apelar a sus emociones? ¿Dónde ocupamos también la argumentación? La argumentación solamente se ocupa en situaciones formales como debate, mesa redonda, paneles, o también se ocupa en otras situaciones. De la vida diaria. Ya en la vida diaria, y como qué, por ejemplo, porque la vida diaria es como muy amplio. ¿En qué situaciones de la vida diaria argumentamos? Cuando queremos pedir algo o exponer alguna idea. Ya, ojo con los verbos, sí. Porque si hablamos de exponer, estaríamos informando. ¿Ya? Cuando buscamos, por ejemplo, convencer a otra persona de nuestra idea, ¿cierto? O defender nuestras ideas, por ejemplo, ya sea por redes sociales, cualquiera de las plataformas, Instagram, Facebook, WhatsApp, ¿cierto? Cualquier otra que a usted se le ocurra, Twitter, en fin, ¿cierto? Nosotros de alguna manera damos a conocer nuestras opiniones y defendemos nuestras opiniones, ¿ya? Hay situaciones más formales y otras más informales. También cuando estamos con amigos, con la familia, etcétera, cuando estamos de acuerdo o en desacuerdo, pero generalmente desacuerdo con algún tema, nosotros argumentamos, ¿cierto?, lo que pensamos, ¿ya? Entonces, a lo que voy que la argumentación está presente en nuestra vida diaria, ¿ya? Y las argumentaciones se construyen en base a una tesis, que ustedes recordarán que es una idea general, debatible, por lo tanto, una argumentación siempre se construye sobre la base de algo que es debatible, sobre donde hay más de dos opiniones, de dos posturas, ¿ya? Y después vienen los argumentos, que vienen a ser las bases o las garantías, y los respaldos, que son los fundamentos que hay para apoyar esa tesis como datos estadísticos, etc. ¿Ya? Eso principalmente. Y respecto a las falacias son errores de argumentación. Es decir, por ejemplo, cuando una persona, ¿cierto?, dice o apela a una falsa autoridad, por ejemplo, o comete algún tipo de error, ya que vamos a repasar hoy día. Bien, chicos, les voy a compartir pantalla para que vayamos repasando algunas cosas que si ustedes tienen dudas me van preguntando. ¿Ya? Bien, vayamos viendo entonces. Profe, ¿Sí? vengo al tiro. Dejaré acá la clase, es que están tocando el timbre. Ok, Pero ok. ya vengo. Ok, muy bien, muy bien. Ya. Ustedes están viendo la argumentación porque el objetivo que se ha trabajado era el objetivo 3, que tiene que ver con el análisis crítico de textos, ¿ya? Donde ustedes tienen que ser capaces de analizar textos no literarios, ya que pueden ser informativos, textos de opinión, etcétera, también audiovisuales, ¿ya? Por eso ustedes han visto estos temas durante estas últimas unidades, ¿ya? ¿A qué se refiere? ¿Qué entienden ustedes por análisis crítico? ¿Qué es para ustedes analizar críticamente un texto? ¿Con qué se relaciona el análisis crítico? ¿Con qué lo relacionan? ¿Qué es para ustedes analizar críticamente un texto? ¿Ustedes analizan de manera crítica lo que ven, lo que leen o lo que escuchan? ¿O son más bien unos receptores como más pasivos de simplemente aceptan todo lo que los medios de comunicación nos dicen, por ejemplo? ¿O son críticos con lo que ven, con lo que escuchan? ¿Se consideran personas críticas o no?
No. ¿No? ¿Y por qué creen que Depende, no? A ver, ¿de qué depende? o sea, si es que de a primera me agrada lo que estoy viendo. ¿Ya? ¿Qué podríamos hacer para ser lectores más críticos, por ejemplo? O no solamente lectores, espectadores, por ejemplo, cuando vemos videos, cuando estamos en las redes sociales, por ejemplo, y aparece algún video, ¿creemos todo lo que... ¿Ustedes creen todo lo que aparece en las redes sociales? No. ¿Ya? ¿Y qué situaciones o qué cosa le ha pasado o en qué se basan a veces para no creerle todo a las redes sociales, por ejemplo? Yo Mm, personalmente cuando investigo las fuentes, Ya, es una muy buena estrategia, ¿cierto? Investigar las fuentes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los medios de comunicación más tradicionales, ya sea los periódicos, algunos canales de televisión, ¿ya? Que llevan más tiempo y están, obviamente son periodistas, entonces, de alguna manera ellos siempre buscan bien, ¿cierto? Se respaldan bien de lo que van a decir, ¿ya? No caen en las fake news, que son muy frecuentes en las redes sociales. Por eso, cuando ustedes se informan más bien privilegiando las redes sociales, que no es que esté mal, sino que a veces hay mucha circulación de videos, de noticias falsas, o también llamadas fake news, ¿ya? Que de alguna manera vienen a viralizarse muy rápido porque son como, llaman mucho la atención, pero muchos de ellos son falsos. Hay algunos consejos, ¿cierto?, para detectar esa noticia falsa, como por ejemplo lo que decía el compañero de contrastar en más de una fuente. Cuando las noticias sean así como muy llamativas, muy exageradas, desconfíen un poco y busquen en más de una fuente para ver si es que era verdad o no. ¿Ya? Siempre los invito a no quedarse con solamente una fuente de información, al menos revisen dos. ¿Ya? Eso es lo principal. Y sobre todo también debemos pensar que el contexto en el cual nosotros estamos y recibimos información y del cual proviene esa información también influye bastante. ¿Ya? Tenemos que ser capaces, ustedes tienen que ser capaces de identificar también el género al que pertenece. O sea, por ejemplo, ¿es una noticia? Si es una noticia, me voy a informar, ¿cierto? Si es, por ejemplo, un texto de opinión, una columna de opinión, un artículo de opinión, una editorial, etcétera, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué busco esa información en ese tipo de texto? ¿Ya? Si busco formar mi opinión, obviamente voy a leer textos más críticos, como las columnas de opinión o artículos de opinión, ¿ya? O si yo mismo quiero expresar mi desacuerdo frente a un tema de un diario, por ejemplo, escribo una carta al director, etc. Y como también decía el compañero, el tema de seleccionar la información, ya de comprobar la veracidad. ¿Ya? Y sobre todo, lo que hoy día vamos a repasar, que es establecer razonamiento, ¿verdad? Lo importante de identificar también cuando hay falacias, cuando hay errores en los argumentos, ¿ya? Entonces hoy vamos a repasar esta idea de identificar ciertas falacias, ¿cierto?, en situaciones públicas o privadas, ¿ya? Y en ese sentido, la argumentación, como les decía, se da de manera habitual, ya sea de manera escrita, ¿cierto?, o de manera también oral, también uno puede argumentar oralmente. Hay situaciones formales e informales. Por lo general, las situaciones públicas de argumentación son mucho más formales, por ejemplo, los debates presidenciales, ya, o las campañas, ¿cierto?, políticas, etcétera, y privadas como el contexto de, ¿cierto?, un chat o cuando uno conversa con un amigo, amiga, etcétera, ¿ya? Y también los textos escritos como las conferencias, o sea, bueno, ahí tiene de ambos, los artículos y los textos como los informes o también las disertaciones, uno generalmente, ¿verdad? Bueno, las disertaciones más que ahí predomina más bien un fin informativo, positivo, sí. Pero, por ejemplo, en los informes uno sí más que el informe, yo diría en los ensayos, ¿cierto? Uno tiende a ocupar mucho más la argumentación, ¿ya? Porque los informes también tienen una característica bastante positiva, ¿ya? Entonces hoy día vamos a revisar los tipos de falacia y vamos a detectar los más comunes, ¿ya? Entonces recordarles solamente que la argumentación buscaba convencernos a través de hechos lógicos, ¿verdad? Racionales, y persuadirnos a través de las emociones, ¿ya? Entonces siempre es importante tener la mayor cantidad de evidencias posible. Y como bien decía al principio, las falacias son errores en los argumentos, son como una suerte de trucos, que a veces algunos son más conscientes que otros, ¿verdad? Para lograr convencer o persuadir al receptor, ¿verdad? Bien, las falacias que hoy día vamos a repasar, que me imagino que ustedes las vieron, son de tres grandes tipos.
las que apelan a los sentimientos o afectos, las que proceden de errores del lenguaje o las que proceden de razonamientos falsos. Es muy importante que los ejemplos queden muy claros, ¿ya? Vayamos viendo. Una de ellas es la que apela, de los que apela a los sentimientos, es la de apelación al hombre o ad hominem, ¿ya? Donde se descalifica al hablante sin dirigirse al argumento. Es decir, por ejemplo, atacar a la persona y no tanto lo que se dice o lo que piensa, ¿ya? Ejemplo, tú no puedes opinar sobre el divorcio porque no eres casada, ¿ya? ¿Cierto? O sea, se está ahí descalificando a alguien como porque que no puede opinar sobre ese tema porque, claro, no está divorciada, ¿ya? ¿Qué otro ejemplo se le ocurre de esta falacia ad hominem o apelación al hombre? De ataque personal al hombre. ¿Qué otra falacia, o sea, qué otro ejemplo se le ocurre? No puedes opinar de este tema porque no eres hombre, no puedes opinar de este tema porque no eres mujer. Exacto, ¿verdad? O sea, por ejemplo, no puedes opinar sobre el embarazo porque no eres mujer, por ejemplo. ¿Ya? O y no puedes opinar sobre ser lo que significa ser padre porque no eres hombre, porque no eres papá, etcétera, ¿ya? Queda claro esa, ¿cierto? Esa es bastante evidente. ¿Tienen alguna duda de esa? ¿No? ¿Sí? Cualquier duda me van diciendo. Otra es la apelación a la autoridad. Está bien apelar a la autoridad cuando, justamente cuando apelamos a ella, es justamente alguien que tiene que ver con el tema que va a opinar. Por ejemplo, el ministro de Educación cuando habla de educación, o un abogado hablando de leyes, o alguien del Poder Legislativo, por ejemplo, un senador, un diputado hablando de leyes, ¿ya? O un médico hablando de medicina o de la pandemia, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso está bien, pero ¿cuándo es una falacia? Cuando alguien que no es autoridad en la materia opina en la materia. Por ejemplo, un futbolista hablando sobre educación, ¿ya? Sin mirar en menos al futbolista, pero el futbolista más bien puede opinar sobre fútbol, a lo mejor puede saber de educación, sí, pero no es un experto en educación. Por ejemplo, alguien de la farándula, tipo Luli, ya por poner un ejemplo, que hable también sobre el COVID-19. ¿Le creerían, por ejemplo, si Luli dice que descubrió la cura al COVID-19, por ejemplo? ¿O sería más creíble, obviamente, cierto, un médico destacado que hablara de posibles curas, cierto, sobre esta pandemia? ¿Ya? A lo que voy con eso es que obviamente es una falacia por apelación a la autoridad cuando ocupamos argumentos de alguien que no tiene que ver con el tema sobre el que se está argumentando. Acá, ejemplo, dice, es verdad porque lo ha dicho mi papá. Su papá podría ser muy sabio, muy culto, una persona que a lo mejor que sabe bastante, muy creíble, ¿ya? Pero lo mejor, sobre cierto tipo de tema, no necesariamente porque lo digan nuestros papás significa que está siempre bien, ¿ya? Algunas situaciones, ¿ya? Bien, apelación a los sentimientos también tenemos cuando alguien nos intenta conmover, ¿verdad? Para lograr cierto su propósito. Por ejemplo, y esto es muy típico, pero espero que a ustedes no les pase, espero, si me reprueba, mi madre morirá de dolor, ¿cierto? Ahí como para conseguir una buena nota, ¿cierto? ¿Cierto? Eh, Ahí, claro, se está apelando a que se está exagerando también, ¿verdad? ¿Qué otro ejemplo se le ocurre a ustedes sobre apelación a los sentimientos? Sobre una falacia de apelación a los sentimientos. ¿Qué se le ocurre? ¿Qué otro ejemplo podría haber? Puede ser con cualquier situación de la vida diaria, cualquier situación que a ustedes se le ocurran, pero que tenga que ver con apelar a los sentimientos de la otra persona. Por ejemplo, cuando las parejas quieren terminar, ¿ya? Espero que no les pase, pero quizás también les pasó o les puede pasar. No sé, supongamos que ustedes quieren terminar una relación amorosa, ¿ya? Y resulta que su pololo, su polola, ustedes ya le dicen que quieren terminar, que ya no pueden estar, no pueden seguir adelante, etcétera, etcétera. Y su pololo o su polola les dice que, que no los puede dejar porque si me dejas me voy a morir, ya no puedo vivir sin ti, y todo lo demás tipo de cosas, etcétera, etcétera. Es claro, ahí también tendríamos una falacia, o sea, porque nadie se muere porque alguien te deje, o sea, a no ser que ya sea como que llega a extremos de otras cosas, pero no que alguien se vaya a morir por una pena de amor, ¿ya? Entonces, son situaciones bastante extremas, ¿ya? ¿Queda claro, cierto? ¿Sí?
¿O no queda claro? Sí. ¿Sí? Bien, también tenemos, muy bien, también tenemos apelación a la fuerza, ¿ya? ¿Cierto? O argumento ad baculum, ¿ya? Por la razón de la fuerza, que es el lema de nuestro escudo nacional. Sin embargo, si lo analizamos críticamente, también sería una falacia, ¿ya? Porque la razón siempre va a ser primordial, ¿verdad? O va a ser mucho más preferible antes que la fuerza. Aunque claramente el contexto de ese emblema es bastante distinto, ¿cierto? O sea, el contexto de muchos más conflictos bélicos, ¿cierto? En esa etapa de Chile, ¿ya? Bien. Acá hay un ejemplo, ¿cierto? De apelación a la fuerza o ad baculum, ¿cierto? Podemos dejar nuestro gran país en las manos de un miserable camarón como este. Ya, ahí hay a la fuerza porque... ¿Por qué podría ser a la fuerza? En realidad ahí hay una mezcla. Yo siento que ahí podría ser ad baculum y apelación al hombre. ¿Por qué creen que podría ser el uno y lo otro? ¿Por qué podría ser apelación a la fuerza y ad baculum? ¿Por qué esa imagen podría ser apelación a la fuerza? A ver, Porque el camarón se muestra como más grande, así como más más grande. ¿Y, musculoso, y- no sé, qué cara muestra el camarón pequeño? ¿Cómo está? asustado. Está como asustado, está como intimidado, ¿cierto? Entonces la otra persona como que lo intimida a través de sus gestos, como del tono de voz, de todo. Perdón. ¿Cierto? Y después tenemos también, podría ser apelación al hombre, de ese tipo de falacia, también porque dice, podemos dejar nuestro gran país en las manos de un miserable camarón como este, o sea, está descalificando a la persona, al sujeto, ¿cierto? ¿Ya? Bueno, ahí está personificado, pero en el fondo a eso apunta, ¿ya? Bien. Queda claro hasta acá, ¿cierto? Si hay algo que no esté claro, me van diciendo. También hay otro tipo de falacias que se llama de práctica común, ¿ya? Es decir, claro, es cuando todo el mundo hace algo porque lo hace la mayoría de las personas significa que está bien, ¿ya? O sea, no porque la mayoría lo haga, es como cuando su mamá le dice, si tu amigo se tira del, no sé, se tira del puente o hace cualquier cosa, tú también lo vas a hacer. Cuando las mamás dicen eso, o sea, cuando uno hace como todo lo que el amigo hace. Entonces yo creo que más de alguno lo ha escuchado, ¿ya? Entonces como que se refiere a eso, ¿cierto? O sea, no porque todos lo hagan o la gran mayoría de las personas lo hagan, significa que va a estar bien, ¿ya? Ejemplo, no sé por qué me castigaron por copiar en la prueba si todo el mundo lo hace, o sea, que de hecho ya está mal de por sí, pero obviamente sí, porque algunos lo hagan significa que eso va a estar bien, significa que puedo actuar sin ética, ¿ya? Eso está cuestionando ahí, ¿ya? ¿Alguien se le ocurre otro ejemplo de práctica común? ¿Algún ejemplo que se le ocurra sobre práctica común? Los invito a participar igual, a opinar. ¿Qué ejemplo podría ser otro de práctica común? Algo que haga la mayoría de las personas y que no por eso esté bien. Veamos ahora un ejemplo de la pandemia. A ver, ya supongamos, ojalá que no sea así, ya, pero supongamos que, a ver, dice, hoy no voy a sacar mi permiso porque ya se me acabaron, pero hay muchas personas que salen a la calle sin pedir el permiso temporal. ¿Ya? Entonces, en el fondo, ahí estoy diciendo que alguien piensa, ¿cierto? Que si bien ya ocupó su permiso, que puede, como otras personas a veces salen sin permiso, salir sin permiso también estaría bien, ¿ya? Eso sería una falacia, porque sabemos que eso sería terrible, ¿verdad? O sea, si todos empiezan a pensar así, la pandemia no terminaría nunca, por ejemplo, ¿ya? Bien, el falso dilema. A ver, el falso dilema apunta a irse a los extremos, ¿ya? O sea, es como ver como los dos extremos, o sea, como algo es blanco o negro, no ver los puntos medios, ¿ya? No, ¿ya? Irse como a posturas como irreconciliables. Ejemplo, si usted no es católico, entonces es ateo, es decir, si no eres católico, no cree en Dios, pero perfectamente podría ser una persona religiosa de otro tipo de creencia, por ejemplo, un budista, o podría ser cierto musulmán, o claro, un judío, o inclusive un agnóstico, etcétera, etcétera. Ya, o sea, no necesariamente hay que irse a los extremos. Qué otro ejemplo de falso dilema se les ocurre? ¿Qué otro ejemplo de falso dilema se le puede ocurrir a ustedes? Puede ser de cualquier situación, de la vida diaria, de algo que le haya pasado, de algo que se le ocurra a ustedes.
¿Qué podría ser como muy extremista? Como una situación donde se pongan los dos polos opuestos. Si no comes carne, eres vegano y estás vegetariano, como entre medio. También, sí, cierto, también, ¿verdad? Sí, sí, muy buen ejemplo, Florencia. Muy bien, excelente, sí, sí, está muy bien. Práctica pasada. Práctica pasada es cuando las personas son como muy radicales en el sentido de pensar en algo porque eso era costumbre que se hacía anteriormente. Ya dice, defender una posición apoyándose en una tradición que resulte inadecuada a las condiciones actuales. O sea, es como la gente muy conservadora. O sea, que se basa en argumentos de que algo tiene que ser así porque sus papás, su abuelo, qué sé yo, hacían esa cosa. Ya, por ejemplo, no veo por qué las mujeres tienen sus hijos en los hospitales, siendo que durante siglos esto se hizo en las casas. Claramente eso sería una falacia, ¿verdad? Porque obviamente las condiciones sanitarias han cambiado y obviamente siempre va a ser preferible en condiciones mucho más higiénicas, ¿cierto? Que a la usanza antigua, ¿ya? ¿Qué otro ejemplo de práctica pasada se le ocurre a ustedes? Podría ser, las mujeres deben quedarse en casa porque así siempre se ha hecho. Sí, puede ser muy buen ejemplo, sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, las mujeres, aquí alguien, claro, que alguien dijera, las mujeres no tienen, no deberían trabajar porque históricamente ellas se han dedicado al cuidado de los hijos en casa. Eso era súper machista, ¿verdad? Como para la época y todo lo demás. Pero claro, quizá en alguna época pasó, pero no significa que eso esté bien ni que se adapte a la época actual, ¿ya? Y así hay varias situaciones, o por ejemplo, em, la mujer debe encargarse del cuidado de los hijos, no hacia el padre, ¿ya? Porque esto se ha hecho, porque históricamente la mujer es la que siempre se ha encargado de los niños, ¿ya? En cambio ahora sabemos que en la actualidad se está generando mucho más esto de la crianza compartida, ¿cierto? Tanto padres como madres comparten las responsabilidades del cuidado de los hijos. O sea, ya no lo dejan solamente a la mujer, ¿verdad? O sea, los hijos los tienen juntos, entonces obviamente no hay que cargarle todo a la mujer, ¿cierto? ¿Ya? Ahí tenemos otro ejemplo entonces, ¿ya? Bien, cualquier duda de algo que no quede claro me dicen. Ahora vamos a revisar las que tienen que ver con errores del lenguaje o errores lingüísticos. Hay unas que son por equívoco, es decir, cuando se utiliza una palabra o una frase con distintos sentidos, ¿ya? Y que genera como confusión. Ejemplo, la muerte es el fin, el fin como término de algo. Entonces la muerte es el fin de la vida, por lo tanto, toda vida debe tener como fin la muerte. O sea, está ahí tergiversando un poco porque dice como fin, ese último fin es de un objetivo, o sea, como propósito de la muerte. Entonces, ahí como que se confunden, o sea, hay a ver, esto se llama acepciones, es decir, que tenemos una palabra con múltiples significados. Ya todas las palabras, o la gran mayoría de las palabras, tienen más de un significado que va a depender de lo que queramos decir y de su contexto. ¿Ya? Está bien ocupar una misma palabra con un mismo significado y a veces se ocupa también, con distinto significado también, se ocupa para efectos del lenguaje, pero en este caso hay un error, ¿cierto? Argumentativo, ¿ya? Porque está confundiendo distintos significados de una misma palabra o distintas acepciones. Hasta acá, todo bien, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Hay otra falacia que tiene que ver con la ambigüedad, que es cuando la premisa es falsa en el sentido de que se dice algo, pero en realidad se genera ambigüedad porque a lo mejor falta una coma, ¿ya? Ejemplo, abuelita asesina delincuente, ¿ya? Ahí probablemente eso nos puede causar como impacto porque es como raro, bueno, podría suceder, pero es como extraño que una abuelita asesine a un delincuente, a no ser que quizás sea por defensa propia, qué sé yo, pero probablemente hay un error de redacción, ¿cierto? Donde tuvo que haber sido delincuente asesina a abuelita, que es como más frecuente escuchar, lamentablemente, es terrible, ¿cierto? Pero puede suceder, ¿ya? También tenemos otro tipo de falacias que son por razonamientos falsos, ¿ya? Ejemplo, ya, ojo aquí, porque este se confunde con otro tipo de falacia que hay, ya, así que presten mucha atención. Está el de causa falsa o premisa falsa. Significa cuando se establece un nexo de causa-efecto, ¿ya? Cuando es una simple correlación o cuando se genera una relación entre estos, pero no es porque sea de causa-efecto. Ejemplo, desde que existe la ley de divorcio,
muchas más personas se separan, eso significa que esta ley atenta contra el matrimonio, ¿ya? Acá, claro, o sea, no porque esté la ley de divorcio, finalmente significa que, eso esté generando que las personas se estén casando mucho menos. Ya no hay una relación directa ahí, ya a no ser que hubieran estadísticas, datos que hablaran eso, pero ahí no se está hablando de eso, ya. Entonces ahí alguien probablemente más conservador que no quiere que la gente se esté separando, a lo mejor podría decir un argumento así. Otro ejemplo muy recurrente, cuando ustedes ven las supersticiones, ya son muy típicos, ¿verdad?, para este tipo de ejemplos, ¿ya? Claro, porque a veces las supersticiones no tienen una causa aparente. ¿Recuerdan alguna superstición? Por ejemplo, estas cábalas de Año Nuevo. ¿Qué cábalas de Año Nuevo conocen, por ejemplo? La de la ropa interior amarilla o de salir Roja. a dar una vuelta con la maleta, algo así era. Sí, cierto, ¿verdad? La ropa de color, bueno, la amarilla creo que por la abundancia, el dinero, la roja por el amor, claro, y salir a andar con la maleta parece que es cuando tú vas a tener como mucho, como que vas a viajar mucho durante el año, qué sé yo. Y hay otra también que tiene que ver, por ejemplo, a ver, hay una que donde dejas como legumbres, creo, también, o sal, no recuerdo, pero hay varios Como un ejemplos. puñado de lentejas, algo así, dejarle en la billetera también, como Claro, también para como el dinero. para el dinero. O O recuerdo de también. comerse 12 uvas Claro, eso también. era por la abundancia de los días del año, o sea, de los meses del año, ¿cierto? Ujú. Sí. ¿Y cuál otro? Por ejemplo, a ver, está no sé, a ver, ponerte dinero en el zapato, ¿cierto? Como que eso si pasa el año nuevo con dinero en los zapatos, va a tener mucho dinero después, qué sé yo. No sé. Pero todo eso claramente no hay una relación lógica, o sea, claramente alguien a lo mejor sí puede viajar mucho durante el año, pero no creo que sea necesariamente porque salió a dar una vuelta ahí con la maleta en plena noche del año nuevo, no creo que esa sea la causa de que finalmente va a viajar mucho por eso, ¿ya? Entonces las supersticiones pasa que no hay una causa directa, ¿verdad?, en el efecto de la consecuencia. ¿Queda claro esto de las causas falsas? ¿Queda claro o no queda claro? Chicos, chicas. Sí, ¿no? Sí, sí, Profe, Profe, sí, profe. Ya, muy bien. Cualquier cosa que no quede clara me van diciendo. ¿Ya? Después teníamos otra que era la regla general para caso particular. Esta se confundía bastante con la anterior, así que presten mucha atención. Se refiere a creer que un hecho, por ser de una validez relativamente general, es aplicable a todos los casos particulares. O sea, porque pasa en varios casos, ¿significa que es generalizable para todos? Veamos. Está demostrado que tomar vino hace bien para el corazón. Ya, puede suceder. Así que Juan debería tomar vino para solucionar su problema de presión alta. Ahí puede traerle un grave problema a Juan, ¿cierto? Porque si sufre de presión alta, probablemente tomar vino le va a subir más la presión. Entonces ahí, ojo con ese tipo de cosas, ¿ya? Eh, por ejemplo, con la gente que se automedica, ya que dice, no sé, ya va a poner como el ejemplo de la aspirina, no sé, cualquier otro ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, alguien toma pastillas y le ha servido esas pastillas, se la receta a un amigo, una amiga, qué sé yo, o a un familiar, porque le hizo bien a él o a ella. Entonces, claro, ahí también sería una falacia, porque no porque te haya hecho bien a ti significa que le va a hacer bien a otra persona, porque todos somos distintos. Entonces, por eso es importante que los médicos nos digan, nos prescriban las cosas, ¿cierto? Las medicinas, el medicamento, y no así porque alguien nos dijo, alguien que no es médico, ¿ya? Muy bien, ese es otro ejemplo. También tenemos la generalización apresurada, que se relaciona un poco con la anterior, que es cuando se generaliza, ¿cierto?, a partir de un solo caso. Ejemplo, todos los hombres son iguales, que yo creo que más de alguno lo ha escuchado, ¿cierto? O sea, ¿cierto? O sea, no porque a lo mejor alguien ha tenido una mala experiencia con un hombre, qué sé yo, significa que todos los hombres van a ser iguales, o sea, eso no es así, o sea, probablemente sí hay algunos que son más, que se portan mejor que otros, ya no todos deben ser así, ya lo mismo pasa al revés, que alguien dijera todas las mujeres son iguales, ya no es lo que piense, pero que todas son histéricas, que todas son, no sé qué sé yo, ya, puede ser, también sirve para eso. Y ya acercando un poco hacia el final, también está la pregunta compleja, que son como preguntas retóricas o preguntas capciosas, ¿ya? Que como que las preguntas, no es como, es como una pregunta y que es como una afirmación. Ejemplo, ¿cómo logra usted evadir los impuestos? O sea, ya está evidenciando que esa persona evade los impuestos. Entonces, en realidad es como más bien para eso, con ese fin, es como para evidenciar algo, ¿ya?
La apelación a la ignorancia tiene que ver porque, a ver, cuando, cuando se confía o se cree en algo porque no se ha comprobado que es falso, o no se ha probado lo contrario. Ejemplo, los extraterrestres existen porque nadie ha probado lo contrario, ¿ya? O sea, claro, o sea, hay muchos videos de ufólogos, qué sé yo, y de gente que capta eso, pero realmente no se ha demostrado, supuestamente a ciencia cierta, que esto es así, ¿ya? ¿Alguien podría darme otro ejemplo de apelación a la ignorancia? ¿Qué otro ejemplo se le ocurre? ¿Qué otro ejemplo podría Eh, ser? uy, uy. ¿Qué les pasó? ¿Qué A les pasó? ver, a ¿Ah? ver, es que, a ver, por ejemplo, no sé. Un ejemplo de apelación a la ignorancia. A ver, una idea que nadie. A ver, podría ser los dinosaurios. A ver, no sé, no con los dinosaurios, por otro. O sí con los dinosaurios. Ya, a ver. Si La por Tierra es ejemplo. plana. Ah, ya, sí, los terraplanistas, eso ya está bien. Ya, sí, eso está Eso, un buen ejemplo. Sí, porque por ejemplo ya está es que estoy ¿sí? pensando, ¿Sí? es que yo también pensaba algo de terraplanista, pero no sé lo demás, que, que Es me que quedo así como por la Tierra es plana porque hasta ahí paro, no sé, porque no puedo verla entera, no sé. claro, sí, sí. O podría decir alguien que la Tierra es plana, a pesar que está demostrado ya, demostrado que la Tierra tiene esa forma como esférica, ¿cierto? Entonces, claro que podría decir, porque hay toda una conspiración que ha existido universalmente, ¿verdad? Para hacernos creer que la Tierra no es plana, ¿ya? Alguien podría decir algo así, ¿cierto? Pero claramente sería una falacia de apelación a la ignorancia, ¿ya? Bien. También tenemos otros que son los argumentos tautológicos o círculos viciosos, ¿verdad? Que yo creo que lo han escuchado bastante, ¿ya? Por ejemplo, esa vara mide más que aquella porque es más larga. Es como la redundancia, ¿ya? El argumento tautológico es por las redundancias, como decimos, em, salir para adentro, entrar para... claro, perdón, salir para afuera, entrar para adentro, por ejemplo. Ahí tenemos como algo tautológico, ¿verdad? Porque en el fondo se está diciendo lo mismo, es como redundante, ¿ya? También sería como un ejemplo, ¿ya? Las premisas contradictorias es cuando se oponen dos situaciones o dos afirmaciones, ¿ya? Y son además incompatibles. Ese es el tema. Ejemplo, la libertad de prensa es un derecho indispensable, pues los ciudadanos tenemos derecho a la información. Hasta ahí, súper bien, está hablando de la libertad de expresión, de prensa. Pero sin duda, estoy de acuerdo con que exista una comisión que revise las publicaciones de los periódicos. Después de todo, no podemos permitir que nuestros niños se expongan a las barbaridades que se escriben en los medios de comunicación. Ahí tenemos una contradicción clara, ¿cierto? O sea, por un lado, esta persona habla de la libre expresión, pero por otro lado está censurando a los periodistas en sus publicaciones. Entonces, claramente hay una contradicción en su argumentación, ¿ya? También tenemos la afirmación dudosa, ¿ya? Que es cuando el uso de expresiones es cuestionable. Ejemplo, las personas no deberíamos pagar impuestos, ya que después de todo está demostrado que el Estado es un pésimo administrador. O sea, claro, en algunas situaciones puede que no se hayan administrado bien, ¿verdad? Pero igual es cuestionable esa afirmación, ya es cuando una afirmación puede comprobarse o más bien no puede comprobarse del todo. Ya acercándonos hacia el final, eran muchos ejemplos, así que en realidad pueden de alguna manera enredarse un poco. Estaban el provincianismo, ya que es cuando a partir de una creencia popular se establece algo que en realidad falta los fundamentos. Ejemplo, los extranjeros la pasan muy bien aquí porque en Chile somos muy hospitalarios. Ya no necesariamente porque los extranjeros los vayan, cierto, la vayan pasando bien, por ejemplo. Chicos, que ahí algunos se me desconectaron. Ahí sí. Ya. No porque, por ejemplo, algunos extranjeros de alguna manera se sientan bien acá en nuestro país, significa que necesariamente porque en Chile somos hospitalarios. A lo mejor puede deberse a otras cosas. La falsa analogía, una analogía es una comparación, ¿ya? Ocurre, por ejemplo, cuando se comparan situaciones que no son comparables. Ejemplo, los loros hablan porque emiten sonidos semejantes a las palabras humanas. O sea, los loros, en realidad, como todo animal, se comunica y si bien logran algunos copiar
imitar algunas palabras, pero no es que realmente tengan significado para ellos esas palabras, no es que sean conscientes de lo que están diciendo. Entonces no es que estén hablando propiamente tal con el lenguaje como el lenguaje humano, ya sino simplemente imitan sonidos, ¿ya? Entonces, decir que hablan sería una falsa analogía o comparación. También está la excesiva connotación, que es abusar de ciertas expresiones, ya porque suenan bien. Ejemplo, no se necesita receta para tomar este remedio porque es muy sano, está hecho con puro ingrediente natural. O sea, por ejemplo, ahí la gente suele asociar lo sano porque está hecho con ingredientes naturales, y no siempre es así. Por último, tenemos la afirmación del consecuente, que consiste en repetir la conclusión. Entonces, en realidad, es repetir lo mismo. O sea, como que nuestra conclusión se afirma en lo que nosotros mismos decimos y no en una persona de autoridad. Ejemplo, el café estimula porque es un gran estimulante. O sea, estoy diciendo lo mismo ahí. O sea, estimula, o sea, dice claro. O sea, mi argumento es que el café estimula, esa es mi tesis, pero es porque es un gran estimulante. Entonces, en realidad, estoy diciendo lo mismo. No estoy diciendo otro argumento. ¿Ya? Bien, para ir cerrando, los últimos 10 minutos que nos van quedando, vamos a revisar los ejemplos. Y ahí ustedes tienen que identificar ahí la falacia. ¿Ya? Para la primera, dice, todos los fanáticos del fútbol son violentos. Pedro es fanático del fútbol, Pedro es violento. ¿Qué tipo de falacia es esa? ¿Qué tipo de falacia es? ¿Cuál creen que es? Todos los fanáticos del fútbol son violentos, Pedro es fanático del fútbol, Pedro es violento. ¿Cuál será? La populum esta de la mayoría, o algo así. Mm, No me acuerdo los nombres, por eso no sé. sí, pero no era esa. No es porque que aquí no está hablando de lo que... No está hablando, o sea, tiene que ver con la mayoría, pero en este caso no la mayoría que todos van a imitar, o sea, imitar eso esté mal. No, fíjense acá, dice, todos los fanáticos del fútbol son violentos, lo está poniendo como afirmación. Pedro es fanático del fútbol, es decir que si todos los fanáticos del fútbol son violentos, si eso fuera así, y Pedro es fanático del fútbol, alguien está concluyendo que Pedro también es violento. Entonces lo que se está haciendo ahí es aplicar una regla general para un caso particular. Ya, o sea, se establece como regla que todos los fanáticos del fútbol son violentos. Entonces, después se pone como ejemplo un caso particular, que es el caso de Pedro, y como Pedro es fanático del fútbol, siguiendo esta regla, Pedro también sería violento. Eso sería una falacia, porque de partida tampoco se podría establecer que todos los fanáticos del fútbol son violentos. Entonces, esa es una falacia por regla general para caso particular. Ejemplo 2. Los dinosaurios todavía existen, los vi en la televisión. ¿Qué tipo de falacia será? ¿Ustedes creen todo lo que aparece en la televisión? ¿Sí o no? De repente. No, profe. ¿Ya? ¿Y por qué no le creen a la televisión? ¿Cuál será? ¿Qué falacia será entonces? ¿Qué tipo de falacia será? ¿La televisión tiene siempre la razón? ¿Todo lo que diga la televisión es creíble? ¿Qué falacia será? Si ustedes ven eso en la televisión, que los dinosaurios todavía existen, ¿le creerían? ¿O a quién le creerían, por ejemplo, si dijera algo así? O más que todavía existen, por ejemplo, que hubiera un descubrimiento, a un paleontólogo a lo mejor, a un científico, no sé, por ejemplo, de que descubrieron un fósil y le copiaron el ADN, qué sé yo, y ahora se recreó un dinosaurio. Entonces ahora los dinosaurios han vuelto a existir. Sería creíble si lo dice un experto, ¿cierto? No se lo dice la tele, o sea, la televisión, la TV. Entonces, ¿qué falacia sería? ¿Qué tipo de falacia es? Profe, es que son muchas, ya no me acuerdo. Por apelación a la autoridad, ¿ya? ¿Por qué? Porque la televisión no es una autoridad confiable 100%. Me fue bien en la prueba porque usé mis calcetines amarillos de la buena suerte. ¿Cómo se llamaba esa falacia de las supersticiones? ¿Cómo se llamaba la falacia de las supersticiones? Cuando uno no podía relacionar la causa con el efecto. Repasen esto igual, ¿eh? A pesar que la prueba de transición universitaria
No les va a preguntar así como por cada tipo de falacia, pero al menos tienen que ser capaces de, más bien de relacionarla o ser capaces de identificar la falacia en el sentido no una por una, pero sí saber que es una falacia. ¿Ya? Eso sí, sí o sí tienen que tenerlo muy claro, así que les aconsejo revisar esto más adelante de nuevo. ¿Ya? Esta, la de las supersticiones, se llama causa falsa, ¿ya? Porque las supersticiones pasadas, acuérdense, que no había una causa aparente para generar un efecto o una consecuencia. O sea, por ejemplo, como les decía, no porque se ocupe ropa interior de tal color, por ejemplo, la roja, significa que en el día del año nuevo, significa que tú vas a encontrar el amor de tu vida ese año, ¿ya? O no, por ejemplo, porque se te cruce un gato negro, se te rompa un espejo, va a tener mala suerte, ¿ya? Ese tipo de cosas, ¿ya? Puede pasar, sí, pero no es como que vayas a pasarle a todo, ¿ya? 4. Tú no puedes opinar sobre nuestra economía porque eres extranjero en este país. ¿Qué tipo de falacia será? Cuando descalificamos a la persona, ¿cómo se llamaba? Ad hominem. Ad hominem, ¿cierto? Apelación al hombre, ¿verdad? Porque atacamos a la persona y no al argumento. ¿Ya? Muy bien. La 5. La noche anterior vi brillar un lucero azul y no estabas tú. Esta noche brilla otro lucero, tampoco vendrás tú. Ahí hay dos situaciones, ¿cierto? La noche anterior vi brillar un lucero azul y no estabas tú. O sea, ese día había un lucero y la persona que esperaba no estaba. Y después llegó otra noche, esta noche brilla otro lucero, tampoco vendrás tú. ¿Qué relación se establece ahí? Cuando era una falsa comparación, ¿cómo se llamaba? Falsa analogía, ¿ya? Cuando se comparan dos situaciones, ¿verdad? Que no tienen una comparación propiamente tal, ¿ya? Ujú. En la 6, ese comerciante me estafó, todos los comerciantes son estafadores. Esta es la contraria de la que vimos delante de regla general para caso particular. ¿Se acuerdan de esta o no? Ese comerciante me estafó, todos los comerciantes son estafadores. O sea, es como cuando decíamos, cuando alguien dice todos los hombres son iguales, por ejemplo. Es lo mismo. Se llama generalización apresurada, ¿ya? ¿Por qué? Porque a partir de un caso particular se establece algo general, o regla general, ¿ya? Ejemplo, ¿cierto? Acá, ese comerciante me estafó, o sea, no porque alguien te haya estafado, significa que todas las personas te van a volver a estafar, ¿ya? Es similar, Profe, ¿sí? voy a ir a almorzar. Ya, muy bien, muy bien. Yo creo que, Chao. chao, que esté muy bien. Nos quedan 3 minutos y terminamos, ¿ya? Alexis Sánchez opina que el nuevo gobierno está errado en su propuesta educacional. ¿Cuál será? ¿Qué falacia será esa? Esa está fácil. ¿Cuál será? ¿Qué falacia será? Alexis Sánchez opina que el nuevo gobierno está errado en su propuesta educacional. Ese, ¿Sí? ese de cuando alguien popular, no experto en el tema, dice una Exacto. opinión. Exacto, esa es, apelación a la autoridad, ¿cierto? Porque Alexis Sánchez sería mucho más confiable si opinara sobre deporte o sobre fútbol, pero no sobre temas que tienen que ver con el gobierno, temas educacionales, ¿cierto? Ya, después la 8 dice, vamos a ganar porque somos los mejores. Fíjense acá, miren. Acá, este ejemplo de la afirmación del consecuente era cuando la conclusión se establece a partir de lo mismo que yo digo. Por ejemplo, teníamos el café estimula porque es un gran estimulante. Aquí pasa exactamente lo mismo, ¿ya? Vamos a ganar porque somos los mejores. O sea, su tesis es que van a ganar y por cómo lo afirma, porque él mismo dice que son los mejores. Eso se llama afirmación del consecuente, porque es afirmar a partir de lo que uno mismo dice, ¿ya?
Si la moral se basa en no hacer al otro lo que a uno no le gustaría que le hicieran, entonces encarcelar a una persona es inmoral porque a nadie le gustaría que lo privaran de su libertad. Ahí se están comparando dos hechos, lo moral con lo inmoral. Lo moral, aquí asociándolo a que a uno no le gustaría, o sea, a ver, la moral se basa en no hacer al otro lo que a uno no le gustaría que le hicieran. Y después entonces asocia eso mismo con los conceptos de inmoralidad porque a nadie le gustaría que lo privaran de su libertad. Cuando era una falsa comparación, ¿cómo se llamaba? Falsa analogía, ¿ya? Y la 10, tú no puedes opinar sobre cómo criar a los hijos, pues nunca has sido madre. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? Tú no puedes opinar sobre cómo criar a los hijos porque nunca has sido madre. Chicos, chicas, ¿qué está pasando ahí en esa? Tú no puedes opinar sobre cómo criar a los hijos, pues nunca has sido madre. ¿Está atacando a la persona o al argumento? A la persona. ¿Cierto? Entonces de ataque personal, ¿verdad? Ad hominem. Y la 11, profesora, por favor, súbame la nota 4, de lo contrario me van a retar mucho. ¿Cuál será esa? ¿Cuál será esa? Apelar como a la emoción. Exacto, ¿verdad? Apelación a los sentimientos, muy bien. Ayer llegaste tarde, por lo tanto eres una persona impuntual. Cuando se generaliza un caso particular, o sea, porque esta persona llegó un día tarde, ¿significa que siempre va a llegar tarde? Se podría decir que es impuntual solamente porque llegó una vez tarde. ¿Cómo se llamaba ese Sí. tipo? Ya, pero ¿cómo se podría llamar ese tipo de falacia? Falsa acusación, no sé, no. No. Era la generalización apresurada. Acuérdense, cuando tomamos un caso particular y lo generalizamos, se llama generalización apresurada. La 13, con esta cerramos, todas las aves tienen plumas, el pingüino no tiene plumas normales, el pingüino no es ave. Cuando aplicamos una regla general para un caso, bueno, se les voy a dar la respuesta. ¿Cuál sería esa? ¿Generalización? No. Se llama regla general para caso particular, ¿ya? Porque se está aplicando la regla general de todas las aves tienen plumas, y se le aplica a un caso particular que el pingüino que no tiene plumas normales, por lo tanto se diría que el pingüino no es un ave, y eso es una falacia, porque el pingüino igual es un ave, a pesar que no tiene pluma, ¿ya? Entonces es una falacia de regla general para caso particular. Chicos, yo sé que las falacias son un tema difícil igual, sobre todo identificarlos, pero claro, no es que tengan que aprendérselos de memoria, ¿ya? Pero sí comprendan e identifican algunos errores comunes, ¿ya? Eso sí, intenten repasar, ¿ya? Siento que todavía falta profundizar esto, ¿ya? Yo creo que se va a retomar más adelante, ¿ya? Pero sobre todo, lograr identificar los errores de argumentación. Este tipo de temas, que se asocian mucho con contenido, no si ustedes no lo repasan, si ustedes no lo revisan de nuevo, difícilmente lo van a asociar. Tienen que primero asimilar el concepto para ponerlo en práctica. ¿Ya? Entonces les sugiero volver a ver este PowerPoint. Ya se lo voy a volver a subir. ¿Ya? Bien, ¿llegó alguien más que no me haya dicho presente delante? ¿Llegó Fernanda Rojo, o Tiare Rojas, o Gabriela Peña, o Martín Parra? ¿Llegó alguno de ellos? ¿No? ¿O Daniel Acevedo llegó? ¿O Bastián Araya? ¿O Benjamín Blanco? ¿Llegó alguno de ellos o no? ¿Sí, no? Perdón, ¿quién más faltó? Denme un segundo. O Martín Parra, Gabriela Peña, ¿no? Tampoco. ¿No están presentes? ¿No? ¿No llegó nadie más, seguros? Bastián Araya, Martín Blanco. Creo que no, profe. Ya. Bien, chicos, entonces los felicito igual por la asistencia, súper bien. Es que tengo más conectados, por eso como que, ya. Pero bien, chicos, que estén muy bien, cuídense mucho, espero que les haya servido la clase. ¿Se le aclaró un poco más el panorama o no? ¿Se le aclaró un poco más el tema de las falacias o todavía tienen muchas dudas? Ahora está más claro, profe.
Ya, espero que haya quedado más claro, pero de verdad repasen, ya repasen esta presentación, se la voy a subir ahora de nuevo para que lo revisen, ¿ya? Y que les vaya muy bien, cualquier duda que tengan de las materias o de los temas que traten me preguntan, ¿ya? Qué bueno escucharlos, qué bueno haberlos visto Dale. también, así que cuídense. Chao a todos, cuídense mucho, nos Chao, vemos. dale, vamos, Chao, vamos. chao, Cuídense. chao, Vamos, chao, cuidando. chao, que tengan un buen profe. almuerzo, chao, chao, que almuercen bien rico, chao, chao.